Láncese al agua. ¿Cómo? Hola a toda la gente que nos está viendo, a todos los estudiantes de la escuela, a Juan Pablo, Hola. con quien estoy hoy. Este es un episodio especial de Demasiado Caro, el podcast del PAN, el podcast de las rutas de la ciega, porque hoy vamos a estar conversando con Juan Pablo Cardona y hablando sobre un montón de temas. Nosotros ya habíamos hablado antes en un episodio, pero de un podcast diferente que era el de Radio Bichota. Radio Bichota. Y entonces, pues yo creo que teníamos ganas de seguir conversando. Yo tenía muchas ganas de conversar más contigo y hablar. La vez pasada hablamos de música, hablamos de reggaetón y hoy vamos a estar hablando de chicha. De chicha. ¿De la chicha? De la chicha, sí, ¿no? Chicha es como tiene resto de... O sea, puede ser la bebida, la Sí. chicha. En Perú le dicen a la chicha, a la cumbia chicha. ¿Ah, sí? Sí, la cumbia peruana es chicha. Pues no sabía eso. Pero además chicha es tu proyecto musical, Chicha Fría. Chicha fría. Sí, Y hoy vamos a tener como una especie de clase musicalizada, didáctica, que tenga participativa. Súper bien, y si no, pues toca conmigo. Pero la idea es que conversemos y que pues conozcamos un poquito más a Juan Pablo, que hablemos de comida, que hablemos de chicha, que hablemos de las rutas de la ciega y ya. Chévere. Entonces, bien, ¿por dónde empezamos? cuéntanos de ti un poquito más. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en la escuela? Porque estamos aquí. Bueno, yo soy músico, soy compositor. Hice una maestría en músicas colombianas con énfasis en composición y de ahí fue que nació mi proyecto, que es Chicha Fría. Además, aparte soy profesor aquí de la escuela del Departamento de Humanidades, dictando fundamentos de la comunicación y algunas materias selectivas, y ya. ¿Por qué chicha? ¿De dónde salió la idea de hablar de chicha? De chicha, ¿por qué la chicha? Primero porque ¿Tomas chicha? ¿Te gusta la chicha? me gustan algunas chichas. De hecho, hace poco probé una chicha de yuca, a base de yuca deliciosa, y creo que me ¿De qué encanta. se hace la chicha que no toma como en el centro? La chicha es fermento de maíz, y esta es como un fermento de yuca. ¿Dónde Muy tomaste rica. chicha con yuca? La hace un pelado que se llama Alder, y es cocinero y tiene un emprendimiento y le lleva a uno a la casa botelladas de chicha. Esa ha sido la chicha más rica que he probado, de todas, la que más me ha gustado. Qué chévere. Hay mucha chicha que se vende en la Macarena. Hay un sitio que es como Insignia, que es al lado de la Plaza de la Perseverancia. No me acuerdo el nombre de la señora, se me olvida, pero es ya entrando al barrio de la Perseverancia, pasas como ya en la frontera de la Perseverancia y la Macarena. Ahí venden una chicha que es como legendaria también, mucha gente la recomienda. Se me acaban de ocurrir dos cosas que tal vez de pronto más adelante les vamos a preguntar, pero me gustaría saber. La vez pasada estuvimos hablando de reggaetón. De reggaetón. Entonces falta preguntarles a los estudiantes de la escuela qué música escuchan. Y ahora pensando en la chicha, me gustaría preguntarles a los estudiantes qué toman, pero eso lo dejo como bien, una pregunta ahí al aire. Y si han tomado chicha. Y si han tomado chicha. Sí. Bueno, ¿por qué chicha fría? ¿Qué es la chicha fría? ¿Dónde salió Chicha fría, bueno, tiene como varias explicaciones. Una primera, pues es como la bebida que se conoce por excelencia como la bebida prehispánica y la bebida tradicional de muchas regiones de aquí de Colombia. Eso por un lado. Por otro lado, porque quiero hacerle un pequeño guiño a una de las bandas de uno de los referentes que yo tuve para crear a Chicha Fría, que es una banda que se llama Chicha y Guarapo, que es una banda muy interesante, me gusta mucho. Llevan creo que 40 años tocando e investigando sobre músicas caucanas. Son bogotanos, antropólogos, pero es una gente que ha estado toda su vida llevan 40 años trabajando con indígenas del Cauca y han hecho un proceso muy interesante con la música raizal hasta el punto que la han revitalizado, o sea, desde el interés de Bogotá, pero con una gran responsabilidad de irte a una región y de trabajar con una región desde el interés, y han logrado crear procesos de revitalización de músicas que ya se habían medio perdido, entre esas pues la música que hace un poco Chicha Fría, los referentes de Chicha Fría básicamente. Sí. Y entonces era un guiño a Chicha y Guarapo. Ajá. Y Fría porque en ese momento vivía en La Calera
estábamos en pandemia a 3.000 metros, no solo en la calera, sino a las afueras de la calera, en la vereda del Verjón, y hacía un frío muy tenaz. Entonces toda esta música, Chicha fría y así, chicha. Ay, te toma la chicha caliente. creo que no. ¿Cómo Pero- suena chicha y guarapo? Chicha y Hay algo que guarapo, nosotros habíamos conocido de eso. Son famosos. musicalmente, son conocidos como en el medio de las músicas folclóricas, como en el mundo de la musicología. La etnomusicología son muy conocidos porque han hecho un trabajo muy chévere. Pues son como los medios como más alternativos, son conocidos. Y no sabes cómo suena con tu guitarra. No usan guitarra, son pues O sea que no se quería buscarlo. No hay posibilidades de que- no tocan guitarras, tocan flautas, y lo que ellos quieren es rescatarlo el formato más tradicional de las chirimías caucanas, ¿sí? Las chirimías caucanas son un formato instrumental de tambores y flautas muy antiguo, muy antiguo. Parece que de ahí viene el bambuco, precisamente este género musical, que yo te quería preguntar eso. Cuando yo te digo bambuco, ¿en qué piensas? A mí el bambuco me ¿Qué te suena lleva? a colegio. A colegio. Yo creo que tengo esas referencias musicales mías de esa música colombiana. Como a las del izadas de colegio, bandera, y o me suena como a la nacional, a la Universidad como Nacional. a esa música que estaba como cuando nos celebraban en la Universidad Nacional. Ok, bueno. No sé si es muy interesante. hippie, creo que sí, pero Sí, pues el bambuco es como, pues es chistoso porque el bambuco fue la música nacional. No sé si eso lo eché a la Universidad Nacional. O sea, tuvo ese sello en los 50s y en los 20s de que esa era la música nacional. Lo vendían así las élites y era lo que ellos decían, como tenemos una música propia que es la música, el bambuco, que no es español, pero tampoco es indígena, es que tampoco también me es... suena el bambuco como a vals, como que es melódico, como el vals un poco, ¿no? El bambuco no es muy parecido al vals. El que sí es más o menos parecido al vals es el pasillo, Ok. que es un bambuco, es un tipo de bambuco, pero con otras acentuaciones musicales, le cambia la acentuación. Y lo que tú haces con chicha fría es bambuco. Lo que yo hago con chicha fría es como un bambuco, sí, rítmicamente hay varias cosas que tienen las estructuras rítmicas del bambuco. Un bambuco, pero dentro de mi propia estética, como a mi propia, o sea, es un bambuco donde quiero meterle, yo le digo que es un bambuco futurista, como un bambuco que quiere meterle diseño sonoro, quiere meterle efectos de sonido, sintetizadores, que quiere jugar un poco con la música electrónica, con el rock instrumental. Sí, yo hago un bambuco. Pero el bambuco ha tenido muchas transformaciones, ¿no? Es una música muy antigua, o sea, hay, pues los cronistas de historias así cuentan que Simón Bolívar en sus campañas independentistas siempre llevaba un grupo de 4 músicos, 5 músicos a sus campañas libertadoras y pedía que tocaran chirimías y bambucos, y era como para subir la moral del grupo. Entonces hay como referencias del bambuco desde la independencia, cartas que le escribía Nariño que se escribían entre estos próceres que decían: si va a ir al Gran Cauca, no se olvide bailar el bambuco. Entonces como que es un formato, es una música que es muy antigua. ¿Cómo definirías tú el bambuco? El bambuco tiene una definición, es muy africano. O sea, si yo me pongo a pensar en de dónde viene su raíz, tiene una raíz muy fuerte en lo africano, y yo no sé cómo definirlo. Digamos, lo primero que yo pienso cuando pienso en el bambuco, así como tú pensabas como en la nacional y en el colegio, yo pienso en papa con yuca. Ajá. Porque es una forma de enseñar el bambuco que es muy recurrente en las culturas africanas y que es muy efectiva, que es a partir de onomatopeyas. Así Sí. es como enseñan la música. Entonces ellos te dicen, bueno, si usted quiere tocar bambuco, pues usted piense en papa con yuca, papa con yuca, papa con yuca, y lo lleva como al ritmo, ¿no? Papa con yuca, papa con yuca, papa con yuca, papa con yuca, papa con yuca. Sí, como que la enseñanza musical a partir de onomatopeyas es muy efectiva, y es muy chistoso porque
Eh, Uno piensa que no, pero realmente los europeos son muy racionales y quieren racionalizar todo. Y a veces la música no tiene que pasar por ese proceso, como que si quieres aprender un ritmo, siéntelo más que piénsalo. Entonces es chistoso porque los europeos cuando enseñan música, los últimos ritmos que tú ves en una escuela tradicional europea son ritmos muy latinoamericanos que a nosotros se nos facilitan mucho de hacer, que los hemos oído en todos los diciembres, que vienen de un montón de músicas populares que se reciclan, y para nosotros se nos facilita mucho, para ellos es muy, muy complicado y se enseña a partir de onomatopeyas. Entonces para mí el bambuco tiene mucho eso, como no sabría cómo decirte, Como emoción. Como mucha intuición sí, y mucho intuición. ritmo, y como no es tanto racionalizarlo. Y en el Chocó lo enseñan mucho así, a partir de onomatopeyas, ¿no? Entonces te van diciendo, bueno, aprendas esta onomatopeya, si la puede cantar y después tocar una onomatopeya distinta, listo, ahí va teniendo el bambuco. El bambuco es muy, muy, muy africano, realmente, su origen. Ahí, hoy en día en el Cauca se habla de un bambuco viejo, que es un bambuco que hacen con marimba, con tambores, y tiene esa raíz de rítmica del 6x8, que es el papa con yuca. Ok. No sé si se entendió. Yo estoy entendiendo, sí. Sí. Pero ya no sé qué más preguntar. Interludio musical. No, pues quieres tocar y probar. A ver cómo te diría con la. No sé si quiero, pero hagámoslo. Yo nunca he sentido que, o sea, no es que no es que no me guste la música, es que no me gusta tocar música. Siento que es una cosa extraña. Ya. Siento que el lenguaje musical es un lenguaje que es muy especial. Hay otros lenguajes que me gustan. Sí. Pero no sé, en este momento estoy verdaderamente nervioso. Como que me siento como estudiante de la escuela. No, pues pruébalo. Entonces ahí. Papa con yuca. Exacto, básicamente. Entonces sí, toca ser muy sutil con y esto es. La onomatopeya que te tendrías que aprender es bambuco, ¿sí? Y entonces tú tratas de replicar eso. Bambuco. Y lo que pasa con este instrumento es que eres la base, eres el más importante, ¿sí? La guitarra te va a acompañar, pero la guitarra se va a pegar a eso, ¿sí? O sea que tengo que hacerlo bien primero para que pueda entrar la guitarra. Bambuco. Sí, básicamente sí. O sea, tienes un ejercicio de meditación. O sea, eres aquí como ¿Cómo se coge? ¿Así? Generalmente lo suelen coger así. Sí, para que de aquí saque todo el sonido y el micrófono lo ponen acá. Entonces tú haces así, chiquito. Entonces, dale. ¿Este lado o el otro lado? Ahí yo creo, sí. Como así. Igual suena mucho. Eso, entonces piensa, bambuco. Ahí está el papa con yuca. Ay, ya me siento como en la filarmónica. Estás haciendo papa con yuca. A ver. Es lo mismo. Más o menos. Ok. Pero no tan vasto así, sino más suavecito. Vale, sigue. Cha. La guitarra lo que pasa es que juega, la guitarra es muy libre. Bravo. Muy buen profesor. Número 1, ya. Sí. Entonces es como, esa es la célula rítmica. Okay. Chiqui. Entonces es una música muy ritual. Creo que eso es lo que yo busco también con Chicha Fría, como devolverles el lugar de la música que también tiene que ver con
con lo ritual, con el entrar en ciertas trances, ¿no? Yo a veces como que asocio mucho la música africana como la cumbia y el bambuco con la actualidad, lo que sería en las ciudades como una fiesta de música electrónica, donde tú vas a estar toda la noche oyendo algo muy repetitivo, pum, 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 que a partir de la repetición te va a llevar a unos niveles catárquicos más o menos, como de trance. Y esta música es así, o sea, si tú vas al Guapi, a Timbiquí, al río Napi, vas a encontrar comunidades afrocolombianas que tocan un tipo de chirimía, que es un formato instrumental, pero que lo van a tocar durante 3, 4 días seguidos. Wow. 4 días seguidos y van a estar ahí en las fiestas, y que solo la van a tocar para una fiesta, o sea, ellos no lo van a hacer para nada más. Esta música es para la fiesta de tal día, y son 4 o 5 días seguidos donde van a estar, donde no va a parar la música de tambores. Los Yanacona también les pasa eso. Los Yanacona en el macizo colombiano también tocan chirimías con bambucos, y eso va a durar. La fiesta de la serpiente, dicen que son días y días donde tú estás ahí, y si el músico está tocando tambores y si se cansa, llega, lo reemplaza otro, pero es eso, es un trance. Tú estás ahí, a partir de la repetición logras clarificar tu mente, logras ponerla mucho en blanco, relajarte. Es muy ceremonial en algunos lugares de Colombia. ¿Sí? ¿Y tú para qué haces? Bueno, sí, digamos que esta chirimía se hace para encontrar un trance, digamos, o para seguir en un trance. ¿Tú para qué lo haces? Pues yo quiero, digamos, a mí me encanta el sonido, me gusta mucho como, no sé, el sonido también tiene apreciar mucho el sonido, y tiene un valor muy importante el buscarse como una estética sonora, y el meditar mucho a partir del sonido. Entonces sí, Chicha Fría tiene mucho que ver con eso, como con recoger algunos diseños sonoros que me interesan, y incluirlos ahí en el bambuco, alterando la guitarra, sí, ya pues utilizando las herramientas que tengo a la mano en Bogotá, que es la guitarra eléctrica y pedales y sintetizadores, y ponerle ya a partir de lo electrónico, ¿no? Casi que hacer lo mismo, jugar como con el paisaje sonoro y llenar como de texturas sonoras. Eso era lo que a mí me interesaba mucho, no hacer algo tan estructurado armónicamente, ni tan formal, sino hacer algo que permitiese jugar con la textura. Entonces tenemos algo muy sencillo, y a partir de allí juguemos a ver qué timbres pueden salir ahí interesantes, y crear como algo con mucha textura sonora, y que cuente como una historia. Sí, ¿qué historias cuenta Chicha Fría? ¿Ya está en Chicha Fría? Sí, ya está en Spotify. Chicha Fría es una música pandémica, yo la llamo porque nació en la pandemia. Yo vivía en La Calera, estaba haciendo la maestría con énfasis en composición, y yo dije, bueno, que cuando llega el momento de decidir la tesis, pues yo pienso, bueno, yo qué sé, cuál es como lo que yo más manejo. Pues yo he manejado mucho las músicas del Caribe, es lo que más conozco, pero estoy en pandemia, no puedo viajar, no puedo ir a conectarme allá, entonces voy a hacer algo muy del interior, voy a buscar algo de la música del interior. Entonces empecé a investigar mucho sobre el bambuco, ¿sí? Ahí fue que me di cuenta que el bambuco era muy presente en las campañas libertadoras de Simón Bolívar, que se hablaba mucho del bambuco como la música nacional. ¿No te acuerdas esos bambucos de Simón Bolívar que decía? La guaneña, por ejemplo, eso creo que es muy antiguo. Que sí, que no, la guaneña me engañó. Por 2 o 3 o 4 reales, ¿qué es lo que pasó con la guaneña? Ese es un bambuco muy, muy, muy antiguo. Yo sé que pienso en la guaneña y me viene en la cabeza la guaneña. No, es otra guaneña. Que no se note mi ignorancia musical de la música colombiana. Entonces, bueno, el bambuco, ahí me puse a investigar mucho el bambuco, pero o encontraba un bambuco demasiado académico y demasiado acartonado, o encontraba un bambuco que no era de la región andina, que era el que me gustaba, que era del Chocó, pero pues sí, yo quería hacer algo muy del interior, ¿sí?
Y ahí fue que encontré las chirimías caucanas, que es muy chévere porque están en un territorio muy diverso, porque están en gran parte de Colombia, en el Gran Cauca. Entonces tú puedes encontrar chirimías en Caldas, en Huila, en Cauca, en Valle del Cauca, en Nariño, ¿sí? Y puedes encontrar chirimías de indígenas yanaconas, pero chirimías de indígenas nasa, de guambianos, de afrodescendientes, de campesinos, de emberas incluso. Entonces es como un ritmo muy, muy, muy popular en unas zonas de Colombia, pero que no es muy conocido tampoco, digamos aquí en Bogotá es poco conocido o no tiene tanta fama internacional como la cumbia, ¿sí? Entonces yo dije, esto es, y ahí escuché a Chicha y Guarapo, y cuando escuché a Chicha y Guarapo dije, esto es, o sea, esto me encanta, me parece que tiene, Chicha y Guarapo usa la misma percusión que Chicha Fría, ¿no? Usa las mismas percusiones, formato percusiones, lo que pasa es que Chicha y Guarapo es más tradicional, o sea, ellos se van con lo tradicional, yo sí le meto sintes, guitarras, un montón de cosas, ellos no, ellos sí se quedan con lo tradicional. Pero cuando yo lo oí, yo dije, esto es lo que me encanta, es un trance, el repetir constante un patrón rítmico, eso me encanta, me quedo ahí, me puedo quedar horas y horas oyéndolo y sintiéndolo y como sí, la repetición me genera como un estado hipnótico que me gusta, no sé. Y ahí entonces yo dije, bueno, voy a hacer Chicha Fría, y me puse a componer. Entonces Chicha Fría tiene mucho de pandemia, entonces estoy solo, estoy aislado, no me puedo reunir con nadie, no estoy ensayando con nadie, ¿qué voy a hacer yo solo? Y creo que a eso, cuando oyes Chicha Fría, primero creo que quisiera que a la gente, no sé, a mí me evoca, pero no sé si a los demás, porque esto es muy subjetivo, les evoque el frío, porque estaba en un frío ni el tenaz, y les evoque, sí, como cierto aislamiento, como que estás aislado, estás en el campo. Yo estaba viviendo en el campo y entonces estaba muy solo relativamente, y creo que tiene algo que ver por ahí. Y ahí tenía cierto vértigo por lo que estábamos viviendo como humanidad, y también creo que Chicha Fría quiere evocar ese vértigo de, bueno, aquí qué va a pasar. De la pandemia. De la pandemia. Sí, bueno, pero ese punto está súper interesante. Yo quiero hacer un stop, un minuto, para contarle a la gente que nos está viendo. Uno, yo me estoy asando ya aquí. Sí, yo también. Yo también. Me quiero mover, pero es que está pasando una cosa muy particular en este momento, porque estamos sentados, primero, en una parte de la universidad que no es como primordialmente en la que uno se sentaría como profesor o como administrativo, como adulto mayor, sino es como una parte de la cafetería que está al aire libre. Nunca me había sentado acá, entonces quería hacer como este pare para reconocer que está sonando. ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando aquí? Ya. Yo estoy escuchando hornos microondas. Suena como carro, no sé si en el video logré quedar, pero está sonando los hornos microondas y están pasando avionetas. ¿Avionetas? Hace un par de semanas hice el episodio anterior con Oscar Urrego. Por favor, escuchen el episodio, vean el video también con Oscar Urrego, que es sobre las rutas de la ciega, y hice una conversación muy chévere. Pero entonces yo no me había dado cuenta que se pasaban tantas avionetas. Sí. Y pasan avionetas. Y ahorita que estoy haciendo el ejercicio de las rutas de la ceguera con los estudiantes, que luego les voy a contar también de qué se trata, salí con mis estudiantes a caminar con los ojos cerrados, y un estudiante que me contó cuántos aviones y cuántas avionetas pasaban en el término de cuánto era, fueron como 45 minutos. O sea, que hay un paisaje sonoro que es como bien interesante y bien fuerte, que va desde la conversación hasta los hornos microondas, las avionetas y la lluvia y el agua, que eso yo creo que es bien bonito. Sí. Entonces cierro mi paréntesis, espacio consciente, para seguir hablando sobre Chicha Fría y sobre... Sí, chévere, porque eso que dices también me interesa mucho, como vincular los paisajes a la música, ¿sí? Cómo volver, pues la música nace de esa observación sonora, pero a veces ya se separa demasiado, ya como que la música la hacen y no hay una conexión como con el paisaje o con el sonido que uno aprecia. Entonces creo que sí, también en Chicha Fría había como un interés por vincular muchas sonoridades por ahí, que hubiera mucha sonoridad ahí.
Yo creo que esa es la primera, no, no es la segunda vez que hablo contigo y hemos hablado de ese tema antes, pero hay una cosa que mencionas que me parece muy interesante, pero no sé cómo funciona y te la pregunto a ti. ¿Cómo haces tú o cómo haría un músico para lograr combinar las emociones? Por ejemplo, cuando tú me hablas de Sí, este vértigo y esta ansiedad de la pandemia que llega a la música, ¿cómo sí. haces tú para mezclar emociones, ya sea la emoción que sea, con el instrumento que tú estás Va, interesante tocando esa o enseñando? pregunta, buenísimo. Pues tienes un elemento que es súper fundamental, pero que yo no lo uso, que es la lírica. Con la lírica conectas cualquier emoción, es mucho más fácil. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo tratar de transmitir una emoción? Si la lírica realmente pues es complicado. La armonía tiene ciertas estructuras que también tienen un origen muy cultural, ¿no? Si tú, por ejemplo, tocas un acorde menor, culturalmente eso significa tristeza, ¿no? Si tocas un acorde mayor, culturalmente significa alegría. Eso ha cambiado mucho, pero eso anteriormente, por ejemplo, era hasta el punto que si tú tocabas ciertos sonidos, tú estabas invocando al diablo. Sí. Hasta el punto que si tú tocabas una escala ascendente es porque quieres hablar de Dios. Si tocas una escala descendente, eso viene de los griegos, ¿no? Que cada nota, cada sonido le daban la teoría de los afectos se llama, como que le daban un simbolismo impresionante. Y así nació la música occidental, con ese simbolismo, con ese nivel de simbolismo. Entonces, en la época, en épocas antiguas, tú todo tenías que asociarlo a un discurso, ¿no? Si tú vas a hablar del diablo es porque está claramente que estás hablando de un pasaje bíblico, entonces usas ciertos sonidos. Y eso, digamos, yo siento que eso lo transmito de cierta forma en Chicha Fría porque uso acordes menores y uso progresiones armónicas que tienen cierto nivel ahí simbólico como asociada a la emoción como de tristeza. Y la gente Sí. lo lee cuando tú... Es la Yo pregunta creo que cuando la mucha gente lo lee inconscientemente porque estas son las estructuras armónicas que hemos oído toda la vida, desde el cumpleaños, desde los Beatles, digamos, en la radio suenan, en las progresiones armónicas están ahí y hay cierta coherencia en el lenguaje que es muy cultural, como de use este acorde y después el siguiente tendría que ser este si usted quiere transmitir tal cosa, ¿sí? Y eso está en la música popular. Entonces siento que la gente sí lo lee, pero muy inconscientemente, ¿sí? Porque es que la música, sí, en la radio te va a sonar algo que ha tenido un estudio como de la armonía, ¿sí? Bueno, yo te preguntaba sobre cómo lee la gente las emociones, pero también me pregunto cuál es la recepción de la gente cuando tú presentas Chicha Fría y cuando tú presentas el bambuco y la chirimía. Sí. Pues estamos en Bogotá, la gente acepta ese tipo de música. Pues ha habido como muchas reacciones. Un amigo la escuchó y me dijo que le transmitió pura agua, que esto era pura agua. Me decían, no, esto es pura agua. Yo me imagino chorros y chorros de agua cuando es de esta música. Otros me han dicho que es muy chévere, que sienten que están en otro mundo, que sienten que esto es una vaina muy rara, que no la habían oído nunca, pero que es muy interesante, profunda. Sí, ha habido muchas reacciones muy distintas. No sé, en realidad eso sí es como de cada quien y de cómo cada quien escuche la música, ¿no? Si la vas a oír, si te quedas quieto, si tienes audífonos, si tienes buen sistema de audio, o si la oyes y estás haciendo otras cosas mientras la oyes y no le pones tanta atención, pues ese sí va a ser dependiendo de como cada quien la oiga, ¿no? Nunca la he tocado en concierto, que ese es el reto que quiero hacer por ahí en unos años, de montar esto en concierto, y creo que ahí sí ya podría yo saber bien cómo la ha asimilado la gente, porque yo no sé la gente cómo la va a escuchar en Spotify, si la va a escuchar realmente si se va a sentar a oírla, cerrar los ojos y oírla o la va a tener ahí de fondo, sí, están variados. Y suena Chicha Fría en este momento, podemos escuchar algo de eso que nosotros podemos identificar. Pues hay algunas cositas. Hay una canción que me quedó toda la canción. Son explosiones, pero es como explosiones
sonoras. Voy a hacer un comentario, Sandro. ¿Cuál es la diferencia entre... No, pero sigue tocando. ¿Cuál sería la diferencia entre eso y lo que hacía Ross Geller con su Friends? ¿No viste Friends? Sí, Friends. Que es que estaba Ross, pensando sí. como Ross tenía su banda que era el solo y tocaba un sintetizador y sonaba como... Pues no vi ese capítulo, pero me imagino que tiene que ver con ese momento de la música posmoderna que empieza a volverse Pensaría yo que sí. Que los Porque tú estás mencionando que estás poniendo como una serie de sonidos. Lo que pasa es que habría que escucharlo. Estoy poniendo un montón de sonidos que realmente no tienen, que no son temperados, que no son afinados. La pregunta en realidad entonces es por los sonidos. ¿Qué sonidos están? Ahí, por ejemplo, he incluido sonidos de lluvia, incluí un discurso de Pepe Mujica en una de las canciones, que creo que es muy bonito el discurso, porque lo que él está diciendo es: usted es libre cuando usted hace lo que quiere, cuando usted es feliz, cuando usted o sea, como usted es libre cuando usted está durmiendo bajo un árbol y puede tomarse el tiempo, cuando usted tiene tiempo libre hace lo que le gusta. Para algunos es pintar, para otros es tocar música. Incluye ese discurso. Siempre me ha gustado como incluir algunos discursos en la música. Incluí sonidos de lluvia, sonidos muy accidentales que ocurren cuando uno está grabando y que de repente hice así y se sonó el micrófono y eso quedó y lo grabamos y venga, chévere, déjelo ahí. O edítelo después, pero ese sonido me gustó, ¿sí? Cosas muy incidentales y no tan planeadas, ¿sí? Como que a veces hay músicas muy planeadas con un nivel de planeación donde todo detalle. Chicha Fría no, Chicha Fría tiene una estructura muy básica, muy sencilla, lo que te digo. Hay una canción que no deja de hacer toda la canción, pero detrás hay ruidos incidentales que van pasando, pedales, alteraciones electrónicas del sonido de la guitarra con pedales. Tal vez puedas convertir esta conversación en una canción. Sí, o sea, como la misma grabación, a mí eso me encanta hacer, como poner sonidos casuales y luego agregarles alguna guitarra. Siento que eso le añade como un ingrediente muy interesante, muy bonito, ¿sí? Y que a veces lo olvidan los músicos, que si están metidos en la academia, todo sonido, entonces usted lo tiene que super planear y entonces que aquí el retardando, que aquí no sé qué, que aquí toque duro, y aquí toque pasito, y pues a mí me gusta, hay una base, hay una estructura, haga lo que quiera con esa estructura. Y me imagino que, no sé, si hablas de Ross haciendo sonidos y buscando sonidos, tiene que ver con eso, con esa apreciación del sonido, simplemente apreciar qué sonidos están ocurriendo y cómo me afectan o qué me atrae, qué me invocan, ¿sí? Que pues fue como estuvo muy en auge en los años 60 y 70 en Estados Unidos, ¿no? De integrar sonidos que no son propiamente, que no vienen de un instrumento a la música. Pues bueno, después de esta conversación aquí en esta tarde de sol en la escuela, les agradecemos mucho a las personas que nos escucharon. Teníamos un poquito más de ganas de hablar con el público, pero el público evadió. No se evadió. Las que sí llegaron fueron las palomas. Aquí hay unas palomas que son como esas dos de allá. Lindas, las palomas de la escuela son lindas, ¿no? En cambio las palomas del centro de Bogotá son feas. ¿Te parecen lindas? Pues son lindas, ¿no? Pues son como abusivas a veces. Ah, sí. Antes de la pandemia se le sentaban a uno. Se cagan todo el F. Y sí, eso está pasando con las palomas. Sí. Pero pienso que hacen parte del paisaje sonoro, hacen parte del sonido. Sí. Pues el edificio F suena a paloma. Suena a paloma. No lo han limpiado como desde antes de pandemia, yo creo. Tiene toda la esencia de las palomas. Uno se sienta allá abajo y suena cu, 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 cu. Y son lindas, mira, o sea, tú vas a una paloma en el centro de Bogotá y no va a ser así de linda. Esas blancas son bonitas, pero lo que pasa es que siento que ellas no tienen esa diferencia como entre yo soy humano, tú eres paloma. Ah, sí. No te metas con mi comida. Y los ellas patos tampoco. Como que están así encima de uno. Sí. Y los patos, pero los... Se tienen confianza. Sí. O sea, tiene como menos confianza, manchas que los mismos patos. Sí.
Pero bueno, entonces la idea era conversar un poquito sobre chicha fría, dónde es que la gente puede encontrar chicha fría, dónde lo podemos bajar. Chicha Fría, todo pegado en Spotify y ahí van a encontrar, bueno, en Spotify y en su plataforma de audio favorita. También está en YouTube, está en Tidal, está en Deezer, están en varias. Pone Chicha Fría todo pegado y le va a aparecer como un arte amarillo donde hay un frailejón y unos montañas y es eso. Bueno, Ahí la pueden escuchar y pueden deleitarse. pues la invitación es a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que sigan el podcast a Demasiado Caro. Somos el podcast del Pan de Bogotá. Este es el podcast de las rutas de la ciega y la exposición que está en la Escuela Colombiana de Ingeniería en este momento. La invitación es a que le den like a este video, que compartan el episodio del podcast, que sigan a Juan Pablo Cardona en sus redes sociales, que lo sigan en Spotify, que escuchen a Chicha Fría, que escuchen a Leche Tigre, que escuchen A chicha y guarapo. a También, Chicha y chévere. Guarapo también. Que tomen chicha. Que tomen chicha, no en horario laboral. Tomen chicha de yuca que es bien rica. Oye, sí, eso está bueno, yo tengo ganas de probar Te eso. va a pasar el contacto. Es Chévere. Man, es bien bacano. Va a tu casa y te deja la chicha. Bueno. Muy rica. Muy rica. ¿Uno puede hacer eso en su casa? En teoría sí, claro. Uno puede, porque Sí, eso pero es yo no como sé, fermentar la yuca. verdad, sí, no tengo ni idea cómo lo hace. Pero sí, es fermentar la yuca. Literal. Bueno, pues a toda la gente que nos vio y nos está viendo, muchísimas gracias. Un saludo y espero que nos encontremos aquí pronto. Chao.